y bienvenidos al canal de YouTube de Editorial Math. Yo soy Patricia Israel, funcionaria de justicia y autora del blog de patriciaisrael.com. En este nuevo vídeo de apoyo y orientación a los opositores, vamos a hablar de las distintas fases a seguir una vez que hemos decidido opositar. ¿Por dónde comenzamos una oposición? Pues bien, os voy a hablar de 4 pasos a seguir. El primero de ellos va a ser elegir muy bien el método de estudio. El segundo de ellos, vamos a intentar encontrar el lugar adecuado, ideal para estudiar. Después vamos a hablar con nuestro entorno y en cuarto y último lugar vamos a fijarnos una fecha para comenzar la preparación de la oposición. Pues bien, comenzamos con el primero de estos pasos, elegir muy bien el método de estudio. Cuando decidimos preparar una oposición tenemos básicamente 2 opciones, el método de editorial y el método de buscar una academia. Os voy a decir de los distintos factores y las distintas ventajas, desventajas de uno y de otro método. El primero de ellos, os decía, es el de editorial, es decir, adquirir, comprar todos los materiales que vamos a necesitar para nuestra preparación en una editorial concreta, como puede ser Editorial Math, por ejemplo. Vamos a tener temarios, casos prácticos, test, simulacros, todo tipo de material que nos va a hacer falta para preparar esa oposición. ¿De acuerdo? El segundo de esos métodos pues va a ser el método tradicional o más tradicional de academia. Dentro de las academias hay academias presenciales donde podemos ir a clase en nuestra ciudad con un profesor de la manera tradicional y el segundo método dentro de las academias es el método virtual, las academias online, que ya sabéis que normalmente pues son una serie de clases en directo o no y lo que tenéis son unos tutores a través de correo electrónico o por Skype o bueno, por el método que sea, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esos 2 métodos de estudio a elegir entre editorial y academias. Ahora, ¿qué factores tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo yo sé qué método me va a venir mejor para mi preparación? Pues bien, en primer lugar tenemos que analizar nuestra disponibilidad. ¿Cuánto tiempo al día, cuánto tiempo a la semana vamos a poder dedicar a la preparación de la oposición? Hay muchas personas que sí que tienen el 100% de su tiempo y que durante los meses, años que están opositando, sí que están al 100% con la preparación de la oposición. Pero hay muchas personas que tienen que compatibilizarlo con cargas familiares o con un trabajo a tiempo completo, a tiempo parcial o lo que sea. Pues bien, vamos a analizar esa disponibilidad real que vamos a tener y vamos a ser muy realistas. ¿Por qué? Porque el método editorial, por ejemplo, nos va a dar más libertad a la hora de hacer nuestros propios planning y de tener nuestra propia organización. Si optamos por una academia, normalmente tendremos que ir una o varias veces a la semana, pues desplazarnos a un sitio físico o bien estar con clases virtuales. Es decir, nos vamos a tener que ajustar a un determinado horario y a unos determinados días que van a ser los que vamos a tener que dedicar sí o sí a la oposición. El método editorial, como os digo, pues para personas que tengan una disponibilidad más limitada por hijos, por cargas familiares, trabajo, etcétera, pues van a tener más libertad para poder organizarse. El segundo de los factores a tener en cuenta es nuestra forma de estudiar. Hasta llegar al momento de la oposición, de decidir opositar, cada persona pues tiene un bagaje. Hay personas que llevan mucho tiempo sin coger un libro, sin estudiar y hay otras que vienen directamente, por ejemplo, de la universidad. Pues bien, tenemos que analizarnos a nosotros mismos y ver qué método de estudio se nos da mejor. Si somos personas autodidactas y nos gusta ir a nuestro ritmo, si nos gusta hacernos nuestra propia planificación, tener más libertad, estudiar de noche, estudiar de día, levantarnos muy pronto o acostarnos muy tarde. Es decir, que hay personas que prefieren pues eso, hacerse su propia organización, tener su propio método y no necesitan que una persona, como puede ser un tutor, un preparador, un profesor, esté encima de ellos, ¿no? Y hay otras personas que es todo lo contrario. Hay estudiantes que prefieren ir a clase y que una persona les tutorice su aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces tenemos también eso, que analizarlos a nosotros mismos, ver qué método nos ha resultado hasta ahora útil
para ir avanzando en los contenidos, porque al final es de lo que se trata, de que vosotros veáis que vais avanzando. Os lo digo como consejo personal, que sé de muchos opositores que eligen un método u otro al principio de la oposición sin tener mucha idea realmente de lo que están eligiendo, ¿no? Pero es totalmente normal. Yo os digo que probéis el método que creáis que os va mejor y que no os conforméis, que si veis que no avanzáis, que por ejemplo os apuntáis a una academia o un determinado preparador o lo que sea y va muy lento o va muy rápido, pues que cambiéis de método, que no os atéis a ninguno, a ninguno de estos métodos ni a ninguna de estas preparaciones. ¿Por qué? Porque al final es peor para vosotros, estáis perdiendo tiempo, un tiempo muy valioso antes de vuestro examen. Entonces, que no temáis probar alguno de los métodos que creáis que os va mejor y si no, pues cambiar y no pasa absolutamente nada. De lo que se trata es de avanzar en el temario al ritmo adecuado para vosotros. Bueno, pues el segundo de los pasos, la segunda de las fases, analizar una vez que hemos decidido opositar, es encontrar el lugar adecuado para estudiar. Y esto también tiene mucha importancia porque va a repercutir en nuestra concentración y nuestra concentración va a repercutir en cómo vamos a ir avanzando, la rapidez y la efectividad que vamos a tener en el estudio. Entonces, obviamente, eso también es algo muy personal. Se me ocurren dos sitios principales a analizar, que es la casa de cada uno y una biblioteca. Esto también, analizar hasta este punto qué os ha venido mejor en vuestra vida académica. Y también, obviamente, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Por ejemplo, pues hay personas que en su casa saben que no van a encontrar la concentración adecuada, bien porque no tienen una habitación para dedicarla al estudio o bien porque van a tener continuas interrupciones, pues porque viven con más personas, con sus familiares, con niños pequeños, lo que sea, y por razones de horario y de compatibilidad y tal, pues nunca van a tener la tranquilidad para ponerse y para concentrarse a estudiar durante horas. Entonces, bueno, simplemente eso, ser realistas, mirar vuestras propias circunstancias y ver si es factible o no el estudiar en vuestra casa, que sería en principio lo más rápido y lo más cómodo, estudiar, levantarnos por la mañana o por la noche o lo que sea y sin tener que vestirnos y desplazarnos y tal, pues ponernos a estudiar. La segunda opción, pues es la opción de biblioteca. Hay estudiantes que se sacan toda la carrera dentro de una biblioteca, que son incapaces, por la razón que sea, de estudiar en casa. Pues también es una de las opciones más habituales. Normalmente en una biblioteca sí que tienes silencio, sí que tienes tranquilidad, no tienes interrupciones. Apagar los móviles, encontrar vuestra mesa, vuestro sitio dentro de ese ambiente de biblioteca para poder concentraros. Ya os digo, esto es algo muy personal, pero yo creo que es fundamental que cojamos una rutina, es decir, siempre intentemos estudiar a las mismas horas y en los mismos sitios, porque eso le va a ayudar a la memoria y a nuestra mente a asociar ese sitio de estudio y entonces nos va a costar menos concentrarnos. De eso ya hablaré en vídeos sobre la concentración. Pero eso, por ejemplo, coger la rutina de, bueno, pues todas las mañanas estudio en casa y luego por la tarde pues me voy a la biblioteca. O los fines de semana siempre estudio en casa y entre semana pues tengo la rutina de ir a la biblioteca. La rutina que sea, pero siempre intentar seguirla y llevarla. Bueno, pues la tercera de las fases, de los pasos a seguir cuando decidimos opositar, es quizás la más personal de todas, que es hablar con nuestro entorno, hablar con nuestros familiares y con nuestros amigos más cercanos. Y esto lo digo porque es verdad que en muchas ocasiones el opositor, la persona que decide dedicarle gran parte de su tiempo durante meses y años a esto, a opositar, muchas veces os vais a sentir bastante incomprendidos, que las personas de vuestro alrededor no van a entender muy bien por qué estás renunciando a tantas cosas y a tanto tiempo y estás sacrificando tanto por conseguir algo que quizás consigas, quizás no. Hay muchas personas luchando por lo mismo que tú, las notas de corte están muy altas, hay muy pocas plazas, ese tipo de cosas. Entonces os vais a encontrar a lo largo de la oposición, del tiempo que estéis preparándola,
Pues personas eso que os van a intentar incluso desanimar, a veces por vuestro propio bien, que os van a decir, bueno, pero ¿para qué vas a intentarlo? ¿Para qué vas a sacrificar tanto tiempo, dedicarle a tu familia, a tus amigos y tal, si es que hay poquísimas plazas? O bueno, es que tú nunca has sido buen estudiante, o bueno, pero es que es algo que no es seguro si hay convocatoria el año que viene. ¿Qué más te da? Si queda más de un año para el examen, pues sal y hazte este viaje o sal un domingo con tu familia y relájate, ¿no? Hay muchas personas que os van a intentar eso, convencer y a lo largo de la oposición incluso desanimar. Yo mi consejo es que las personas que estén a vuestro alrededor y más cercanas y que de verdad os importen, hablar con ellas, intentar buscar pues su comprensión y su apoyo porque nos va a ser fundamental y muy, muy importante, sobre todo en los momentos en los que nosotros mismos dudemos de qué hacemos aquí y para qué estamos sacrificando tanto tiempo de estar con nuestros seres queridos, ¿no? Por esto, por estudiar. Entonces, yo este paso, esta fase, os le doy muchísima importancia y os la digo en un primer momento. O sea, os lo estoy diciendo desde el momento en el que decidimos opositar, porque yo creo que es eso, que es muy importante que esas personas entiendan que estás luchando por algo para mejorar el trabajo que ya tienes o por algo, un puesto de trabajo que es el trabajo ideal para ti, que no vas a ser feliz con otra cosa y que sí, vas a tener que sacrificar muchísimo tiempo de pasar con ellos, de veranos, de navidades, de viajes, de quizá comidas familiares que vayas a tener que renunciar a ellas o pasar menos tiempo del que te gustaría, pero que esto es así, que necesitas ese tiempo para estudiar y para prepararte. Y bueno, como paso último, como última fase antes de empezar a opositar, es fijarnos una fecha concreta. No estoy hablando de un mes o del invierno, no, 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 una fecha, un día y una hora para comenzar a estudiar. Y esto puede parecer un poco evidente, pero he escuchado a muchos opositores que empiezan a pensar en que esto es una posibilidad, empiezas a hablar con ellos y dices, sí, bueno, yo estoy pensando, estoy mirándome temarios, he estado preguntando en algunas academias, he estado buscando información por internet, ya me pondré después de Navidades, ya me pondré en septiembre, ¿no? Ya empezamos como a pensar y a tenerlo ahí en el aire y luego pues llega septiembre o llega el lunes o llega el día 1 de ese mes y por la razón que sea pues no tenemos los materiales porque no los hemos recibido o esa academia no empieza un grupo que nos interese y al final no podemos empezar en ese mes o no sé, pues en nuestro trabajo al final ha surgido algo que nos es imposible empezar a opositar. Lo que sea, pues yo os pido que si de verdad esto es lo que queréis, os pongáis una fecha, pero una fecha exacta y decir este lunes o este día concreto comienzo. Y ese día ya tenéis que tener la academia mirada, el material en vuestra casa, el sitio ideal preparado con nuestros cuadernos, con nuestro material de papelería. Hemos tenido ya que hablar con nuestro entorno, todo preparado para comenzar desde ese día, de verdad, en serio, nuestra rutina de estudio. Porque al principio nos va a ser bastante duro coger esa rutina y nuestra mente y nuestro cuerpo van a necesitar unos días, unas semanas, incluso unos meses de adaptación. Entonces, cuanto antes empecemos con todo eso, mejor. Porque el examen esté lejos, porque aún no haya convocatoria, no quiere decir que nos relajemos y que, bueno, pues ya empezaré, bueno, pues voy a empezar el martes, bueno, pues voy a empezar el mes que viene. No, de verdad. Eso es un consejo además que os lo puedo dar porque yo lo apliqué desde el primer día que me propuse opositar, que fue un lunes a las 9 de la mañana. Desde ese día me senté en el mismo sitio que he estado durante 2 años preparándome la oposición y empecé a coger rutina. Yo os digo, o sea, al principio un poco de paciencia, pero es muy importante que nos propongamos empezar en un punto concreto, en un día concreto y a una hora concreto para no empezar a alargar ese momento.
Bueno, pues sin más, eso ha sido todo en este vídeo. Espero que os haya resultado interesante, que os hayan sido útiles estos 4 pasos a seguir una vez que hemos decidido opositar. Yo os animo a suscribiros al canal de YouTube de Editorial Math para no perderos ninguno de los próximos vídeos. También os pido que nos hace mucha ilusión que pongáis el me gusta, el like a este vídeo aquí debajo y por favor que en los comentarios me dejéis dudas, preguntas, cuáles son los contenidos que os gustaría tener en este canal de YouTube, porque a las personas que hacemos YouTube nos es muy útil y vosotros solamente tardéis unos pocos segundos que nos digáis incluso qué oposición estáis pensando en preparar o cuál estáis estudiando, en fin, que nos deis algunas pistas de lo que os gustaría ver en este canal de YouTube, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más me despido esperando veros en el próximo vídeo.